En el episodio de hoy vamos a hablar de la ronda de $300 millones de Kavak y como que por qué hacer una inversión en una empresa como esta en late stage. Vamos a hablar de la edad de los nuevos CEOs y de cómo están cambiando rápidamente, o más bien como el año pasado hubo muchos cambios de CEOs en Estados Unidos y también en México. Vamos a hablar de cómo ahora todas las empresas quieren decir que son empresas de AI y de los 16,000 millonarios que parece que va a haber si hacen los IPOs estas empresas. Vamos a hablar de los resultados de Heineken y de en México y de el tema de la cerveza premium en nuestro país. Y vamos a hablar de cómo administra su dinero un billonario a partir de la información que apareció en los Epstein Files. ¿Sabes qué? De verdad me he encontrado a un par de personas en los últimos días que estaban preocupados por mi garganta y que les gusta que cante. Y entonces, pues ya cantaré siempre. ¡Tururú! Pero hoy no me vino la inspiración de nuestro jingle. ¿Pero cómo estás, René? Bien, ¿y tú? Como que Muy aparte bien. soy el único que estoy bien, ¿eh? Porque tú empezaste con lo de la garganta y la mitad del equipo en White Paper ha tenido problemas de la garganta y ahorita están como que todos separados unos del otro. La mitad han tenido que faltar unos días, o sea, algo hay, ¿verdad? Había un podcast, no me acuerdo si en Vox Daily, que decía, ¿por qué todo el mundo está enfermo hoy? No está muy bueno, pero justamente hablaba de que el virus de la influenza mutó más rápido que otros años, entonces que las vacunas no han sido tan efectivas y que eso desata Efectivos. toda una serie no solo de influenza, sino también de enfermedades respiratorias. Ya, pues sí, como que aquí por White Paper algo pasó que a mí me protegió muy bien mi té de jengibre. Tu Aquí lo naranja traigo. con tajín. Y mis 2 naranjas diarias con tajín congeladas, por cierto. ¿De Eh, verdad? ¿Cómo que congeladas? o sea, me gusta la naranja partida, pero la metemos al congelador un ratito. Entonces Qué rico. le cambia la consistencia y luego ya le pones tajín y le cambia la consistencia y sabe espectacular. Digo, particularmente en verano en Monterrey se aprecia mucho, pero incluso en invierno se hace como pues, más dura, Crunchy, sí. crunchy. Oye, me acordé ahorita hablando de tajín, ¿te acuerdas que nos mandó un mail la semana pasada una fan de White Paper 10 que nos escribía de Sudáfrica, ¿no? Es una mexicana viviendo en Sudáfrica que nos decía Que que se le llama encantaba Argentina. que se llama Argentina, sí, que decía que le servía mucho pues para sentirse que seguía conectada con el ecosistema empresarial en México y demás, teniendo varios años de no vivir en México. Y me cayó muy en gracia y le escribí, le dije, "Oye, platícame un poco de marcas que ves, marcas mexicanas que ves en Sudáfrica y específicamente destacó el caso de Tajín. Me contó de como que hay una empresa importadora de productos mexicanos allá y que los está metiendo ahora incluso en el equivalente de Oxxo, como que en una cadena de tiendas, la cadena más grande de tiendas de conveniencia, y que ahora encuentra la Costeña, Tajín, Valentina, más obviamente los típicos productos de Gruma, de Maseca, cosas así, ¿no? Pero pues sí, Tajín también en Sudáfrica. Y estaba como muy interesante que lo importa una sola empresa de unos mexicanos que se fueron a vivir a Sudáfrica, ¿no? Algo así, sí, necesito buscarlos luego para entender bien la historia, pero pues sí. Es que debe haber, como que se nos olvida que en todos lados hay comunidades de mexicanos y no solamente eso, sino en general de latinos y demás que aprecian este tipo de productos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. muy padre recibir mensajes de otros lugares del mundo. Incluso nos pasa también con White Paper Oil. O sea, ahora que estamos como empujando más la versión en audio, porque lo que nos dimos cuenta también es que hay muchos suscriptores que necesitan el contenido de White Paper, que les interesa mucho el acceso a este contenido original, a este tipo de análisis y demás, pero que no les funciona la versión escrita, ¿no? O que no lo incorporan realmente a su vida el leer un mail todos los días. Más Y auditivos. sí, son más auditivos o simplemente por la agenda o lo que sea. Y como que nunca habíamos hablado tanto de que tenemos la versión en audio que la hace Susana Sáenz todas las madrugadas después de que yo mando el mail. Y entonces últimamente le empezamos a hacer más énfasis y está interesante cómo está creciendo. Como que sí es una alternativa que le funciona mejor a mucha gente. Y vamos a ver, este año tengo el propósito de ver cómo crecemos mucho por medio de la versión diaria del resumen de White Paper, que es solamente para suscriptores, pero que la idea es que
cada vez esté mejor. Sí, y que entonces, si tú no te gusta leer o no tienes tiempo para leer todas las mañanas, también te puedes suscribir, o sea, puedes tener acceso a esta versión que es solo audio Exacto. de White Paper hoy. Y como quiera tienes acceso a lo demás. Si quieres luego revisar un artículo anterior o lo que sea, ahí lo puedes ver, pero que el delivery diario sea más bien una versión en audio. En este podcast sabemos que en el mundo de los negocios todo cambia rápido y que las tesorerías necesitan certeza y eficiencia en sus operaciones. Por eso, hoy les hablamos de Banco Base, un aliado para importadores y exportadores que buscan que sus operaciones de divisas sean seguras y confiables. Base es uno de los principales operadores de divisas en México y se ha ganado la recomendación de 9 de cada 10 empresas por su agilidad y su profundo conocimiento del mercado. Es una banca corporativa con casi 40 años de experiencia que va más allá de lo transaccional, construyendo relaciones duraderas y de valor, combinando solidez, innovación y un trato humano que marca la diferencia en el manejo de divisas. ¿Tu empresa importa o exporta? Elige Banco Base, el banco que 9 de cada 10 empresas recomiendan. Con 40 años de experiencia, Base es tu aliado experto en pagos internacionales, divisas, coberturas y financiamiento especializado para comercio exterior. Banco Base, 40 años simplificando las tesorerías de México. Pero bueno, vamos a darle. Tú traías una nota. Bueno, a ver, la nota de la semana yo creo es que Kavak levantó $300 millones de inversión. Hay que acordarnos que Kavak ha levantado más de $2,000 millones. O sea, es por mucho la startup mexicana que más inversión ha levantado en la historia, en la historia moderna de las startups, digamos. Y el inversor de esta ronda, el que lidera esta ronda, es la serie F, ¿no? O sea, imagínate ya cuántas rondas llevan, es Andreessen Horowitz. Estos, pues quizás el inversionista más respetado de Silicon Valley, ¿no? Esta firma liderada por Ben Horowitz y Andreessen, no me acuerdo cómo se llama el otro. Marc Andreessen. Entrevistado René a Carlos García, más o menos dijeron que el año pasado vendieron 120,000 carros y que coches, carros, vehículos, no sé, dependiendo si es usted de Monterrey o de México. Exacto, hemos tenido mucha discusión de cuál es la terminología que debiéramos de usar. Y traen un crecimiento impresionante, o sea, siguen creciendo muchísimo. Este año proyectan crecer 40% y lo que dicen es que la empresa ya alcanzó la rentabilidad total desde hace varios meses. Creo que hay mucho que hablar sobre esta noticia. Para mí, la primera es, si ya tienen rentabilidad total, como lo llaman ellos, ¿por qué están levantando más dinero? ¿No? O sea, ¿para qué? Porque pues obviamente los accionistas anteriores no se benefician de que levanten más dinero porque se diluyen, a menos de que estén comprándoles algunos accionistas su participación y que ya entonces se salgan y puedan materializar su retorno, que eso me gustaría saber si tú sabes algo. Esa es la primera pregunta que yo tengo. La segunda es, ¿quién es el inversionista? Es muy, muy sustancial que Andreessen Horowitz invierta. Y la tercera es el post que puso Andreessen Horowitz. A mí me pareció espectacular. O sea, dice, les voy a leer un cachito, ¿no? Pusieron un post en LinkedIn y pone, hay problemas difíciles y después está construir un negocio rentable de un marketplace de carros usados en un mercado emergente. Eso es lo que hizo el equipo de Kavak. Y bueno, hablan de que están liderando su serie F. Y después un párrafo muy, muy importante. Y dice, y por eso es que estamos haciendo nuestra primera inversión grande en una empresa de late stage, o sea, una empresa ya madura en la región, o sea, en Latinoamérica, digamos, en este momento. O sea, es la primera inversión que hace Andreessen Horowitz en una serie posterior en Latinoamérica. Y aquí viene, para mí, la frase importante. La profundidad de la adopción de inteligencia artificial en la compañía es diferente y a cualquier cosa que hayamos ido y realmente se han reconstruido, han hecho una rearquitectura de la compañía para ser una compañía AI native. O sea, que acuérdense que no es una compañía de software. Entonces, que un inversionista que sí sabe de lo que está hablando, ¿verdad? No es alguien a quien se lo pueden chamaquear, ¿no? Diga, esta es la primera vez que invertimos en una compañía en late stage en América Latina y una de las razones es porque se han convertido en un AI native company y que esta compañía, si hubiéramos borrado el nombre y hubiéramos enseñado y yo te hubiera dicho qué compañía es, hubiéramos podido decir
un montón. No sé si se nos hubiera ocurrido Kavak, que es una compañía, pues de verdad, ¿no? Venden cosas así que se tocan. Entonces yo creo que es muy interesante. Y fíjate que la semana pasada justo 2 personas que saben de AI me dijeron, Kavak se está centrando en AI impresionante y tienen a la mejor gente de AI en México. Y después de eso, ves que andaba yo queriendo comprar el Tesla, que ya nadie lo quiso comprar en mi casa, lo cual ha hecho que tenga yo berrinches de hija, de mamá y de esposa, pero bueno, me había metido a Kavak para vender el coche de mi esposo, ¿no? Que no quiso vender. Entonces me empezaron a llamar por teléfono de Kavak. Entonces contesto y si hay una voz que dices, ¿será o no será AI? ¿No? Podría ser, pero también podría ser no. Entonces le digo, hola, te hablamos de Kavak, vimos que estuviste viendo recientemente vender tu camioneta, no sé qué, queríamos ver cómo quieres seguir el proceso. Entonces le pregunto, ¿quién eres? Ay, soy Marisela de Kavak, tu asesora, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, no, pero eres un robot, ¿verdad? Y todo esto es generativo, ¿no? Me decían, no, soy tu asesora de Kavak. Y le dije, no voy a seguir la conversación si no me dices si eres un robot. Y entonces me dice, bueno, sí, la verdad es que soy un agente de inteligencia artificial, pero aún así puedo actuar como una persona, o sea, no como una persona, ¿no? Pero aún así puedo resolver todas tus preguntas. Pero la manera en la que contestaba tan fluido y tan rápido a cosas que no sé si estaba programada me impresionó muchísimo. Me gusta escuchar eso porque yo tuve la experiencia contraria. O sea, a nosotros nos tocó en algún momento que compramos un carro en Kavak, pero hace como 3 años ya, yo creo. Sí, 2 o 3 años. Y todo era por chat y era increíblemente frustrante tener que interactuar con un bot en chat que era nefasto, que realmente no funcionaba. Entonces, ver que está evolucionando algo así, que al menos en tu caso fue muy positivo. Digo, antes de entrar al tema de Kavak, te juro que no quiero dejar de mencionar, pero es que fue culpa tuya porque me recordaste. Me acaba de pasar lo mismo con American Express, pero fue terrible la experiencia. O sea, Sí. yo necesitaba una tarjeta corporativa para White Paper y empezamos a rellenar la cosa y me quedé a medias porque me ocupé con otra cosa. La intensidad de las llamadas, estamos aquí para ayudarle, pero 25 llamadas. Hace cuenta que, oye, pues no contestas, pues no vuelves a marcar, ¿verdad? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Güey, que una emergencia, ¿qué se le ofrece? No, es que de American Express porque queremos ver. No, a ver, gracias. Luego le sigo. Ok. Al día siguiente, otra vez, otra vez, otra vez. Me volvieron loco, güey. O sea, ¿Pero eran ya no quiero. personas o eran bots? Eran personas, eran personas. O sea, era un tema Imagínate. de procesos, ¿verdad? Pero Pero ahora bueno. imagínate, fíjate, lo que yo estaba pensando con todos estos bots de voz, ¿no? Que está cada vez más, cada vez es mejor la tecnología y más barata. O sea, todavía hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero en algunos meses o en un año van a ser relativamente buenos agentes y van a tener, lo que me decían es que la conversión que tienen, no estoy hablando del de Kavak en específico, estoy hablando en general, un agente de voz contra un call center es más o menos la misma, ¿no? O sea, el call center que te habla a ofrecerte la tarjeta Invex de Volaris, que no sé cuántas veces al día te hablan, a mí varias, ¿no? La persona tiene más o menos la misma tasa de efectividad en cerrar la venta, que es muy baja, es entre 2 y 3%, ¿no? Que un bot. El costo se va al suelo. Entonces, nos van a inundar de llamadas de robocalls, ahora sí, que yo creo que eso se va a tener que regular eventualmente. Pero bueno, va a ser interesante lo que va a pasar con ellas. Sí, a menos en un caso sí, a mí me echó a perder la percepción de la marca, ¿verdad? O sea, a mí realmente ya no quiero la fregada tarjeta, ¿verdad? Me fue tal la intensidad y mensajes de WhatsApp, emails y todo, espérate, o sea, en fin, pero bueno, quiero regresar al caso de Kavak porque sí, como empezaste tú, es muy, muy significativo y nomás sí quiero hacer una precisión, algo que dijiste, ¿verdad? Andreessen Horowitz también hace inversiones Malas. peculiares, ¿no? Sí, Adam sí, sí, Newman sí. le metió ahí $350 millones a una cosa. Pero Flow, ¿cómo se llamaba? sí, Al no me acuerdo cómo se co-living llama. Ahí, space. digo, ahí entiendo que ahí está, ¿verdad? Pero sí es muy significativo, como bien dices, y sobre todo porque es el fondo de growth, como que es la inversión más grande que han hecho en América Latina, y es evidentemente una inversión en una empresa que está en otra etapa, ¿no? Ahora, Ujú. yo hablé con Carlos García sobre este tema, como bien señalaste, y y él me dijo, sí, efectivamente ya la empresa es completamente rentable desde diciembre del año pasado. Desde el año pasado
poco, o sea, como que fue país por país, fue llegando la rentabilidad. Todas siguen presentes en Brasil, en Chile, creo que en Colombia, en algunos países de Medio Oriente y en México. México es por mucho lo más grande. Y me dijo que fueron llegando a la rentabilidad en cada uno y en diciembre ya como empresa completa. Ahora, tu duda de por qué necesitan lana si ya son rentables es la misma situación que les pasó el año pasado. Aunque no me lo dijo así esta vez, el año pasado que hablé con él sí me lo explicaron. Y es que Kavak, donde más está creciendo es en servicios financieros. O sea, de eso, del número de vehículos que vendió, más de la mitad, como el 60%, llevan Son crédito. auto. Sí. Y es Son crédito créditos provisto por Kavak. de todo. O sea, ellos lo originan. En algunos casos ellos lo prestan directamente, en algunos casos lo presta alguien más, pero necesitan dinero. Más bien, necesitan aumentar el capital para tener acceso a más líneas de crédito. O sea, tú imagínate que el capital de Kavak, por las pérdidas que fueron incurriendo en los últimos años, se fue haciendo chiquito y entonces necesitan En el los balance, bancos. ¿se necesita ver más sano el balance? Exacto, exacto. Para poder seguir accediendo a líneas de crédito, los bancos dicen, no, espérate, tienes que tener más capital ahí, ¿verdad? Entonces, Interesante. por eso estas rondas de inversión son tan significativas. No estoy seguro que esta última sea por eso, pero la del año pasado fue por eso. Y suponiendo que la empresa ya es rentable, quiero inferir que esta también es por lo mismo, porque me imagino que los bancos les dicen, oye, a ver, sí te doy acceso a líneas de crédito, pero quiero ver tu balance más sano, ¿no? Y Carlos también insiste mucho en que la llegada, porque no es nomás Andreessen Horowitz, o sea, de la ronda de 300 millones, 200 los pone Andreessen, que es muy significativo, pero llega también Allen & Company, por ejemplo, ¿no? Que es esta firma de investment banking gigantesca de Estados Unidos. Llegan inversionistas como bien late stage, ¿no? Que son los que suelen llegar previo a una Al IPO. IPO. Hablamos del IPO, me dicen, no, pues a ver, nosotros no, es algo que vamos a hacer en algún momento, no hay urgencia, yo creo que este no es el año, no es algo que estemos discutiendo ahorita, aunque dice, pues sí sale todo el tiempo en las juntas de consejo, pero dice, pero ¿por qué crees que estoy hablando contigo ahora? Estoy hablando contigo porque queremos desarrollar el músculo de estar hablando de nuestros resultados y hacer la práctica de comportarnos de esta forma y irnos acercando a ser pues, cada vez más transparentes y más institucionales. Y me hizo sentido, ¿no? El comentario para él también era importante, o sea, estaba enfatizando mucho la llegada de estos inversionistas, de subir estos inversionistas al cap table porque pues, son parte del proceso de construir una empresa más institucional y sobre todo el tamaño que tiene. O sea, que no se nos olvide que Kavak tiene 10 años o casi 10 años, ¿no? Que tiene una infraestructura gigantesca. O sea, en cuanto a número de personas, en cuanto a presencia en países, en cuanto a volumen de operaciones, hay una investigación que hicimos en White Paper hace como 3 años que están ahí los videos en donde fuimos a ver todo lo que pasa detrás de Kavak y es una operación muy sofisticada, ¿no? Y eso sigue funcionando ahí. Y Carlos está obsesionado con la idea de muy su visión de emprendedor de, sí, llevamos 10 años y llevamos todo esto, pero las empresas realmente empiezan a generar valor a partir del año 15, ¿no? O sea, estamos todavía en esta primerita etapa y yo estoy construyendo una empresa de 100 billones de dólares, ¿no? No quisieron hablar de la evaluación porque también decían es que... Justo esa era la pregunta que te iba a hacer. Sí, no quisieron hablar de la evaluación y entiendo su punto de vista. Siempre, Kavak fue de las primeras que estuvo hablando de su evaluación porque fue el primer unicornio y que luego creció una evaluación de no sé cuántos, 7,000, 8,000 millones de dólares. Luego bajó el año pasado, 2,000 y tantos. Y decía, es que si hablo de evaluación, todo se va a centrar en la evaluación. Lo que sí te puedo decir es que fue mejor que la del año pasado, ¿no? Hasta donde entiendo, sí es mejor, sí es, no sé si La del año pasado más o menos estaba en 2,000 millones, ¿no? 2,000, un poquito más de 2,000 millones. Ajá, sí. Sí, ya está, entiendo por lo que pudimos saber por otros lados que sí es un avance considerable. Tampoco es lo que llegó a ser en su momento, pero simplemente es un reflejo de que sigue mejorando la organización. Y como Carlos insiste mucho, dice, a ver, tú acuérdate, estoy construyendo una empresa de 100,000 millones de dólares y vamos a ver. Ahora, pues como emprendedor, él tiene que creerse eso y tiene que ver eso y tiene que poder motivar al equipo hacia eso. Y él, la visión es que lo que vale
en el mercado lo que ellos están haciendo, porque otra vez va más allá de solamente comprar y vender autos seminuevos, sino toda la parte de financiamiento. Me insistía mucho, por ejemplo, que están colocando crédito sin comprar el vehículo. Entonces, pues, ya es otro animal ese, ¿verdad? Porque te presto lana con la garantía de tu vehículo, algo más parecido a lo que hacen las casas de empeño. Entonces, ha ido sofisticando mucho ahí la cosa, presumen mucho el crecimiento del marketplace, que eso también ya me tocó a mí verlo en campo, porque justo estábamos comprando una camioneta usada y llegamos por medio de Kavak y luego la terminamos comprando en otro lote, que resulta que es este efecto de marketplace que están usando también. Perdón que te interrumpa, estaba aquí haciendo, ahorita que dijiste que te dijo que él está construyendo una empresa de qué? 100 ¿De billones de cuánto? dólares. De 100, o sea, 100,000 millones de dólares. Sí, sí, Digo, o sea, no me acuerdo si fue era una este año o el visión, año ¿no? pasado, pero es la visión de estamos construyendo algo mucho más grande de lo que hoy se ve, ¿no? Sí. Y toma Ahora mucho fíjate, más tiempo. no dicen muchas cosas, pero ¿qué sí dijeron? Dijeron que vendieron 120,000 vehículos, ¿ok? Más o menos, ¿cuánto crees que sea el precio promedio de un vehículo en Kavak? ¿300,000 pesos? Échale. Sí, Estás hablando que ya de revenue real, o sea, nada de no evaluaciones que nadie se cree porque ya sabes, los haters de Silicon Valley. Quiere decir que su top line revenue solo de vender coches ronda los 2,000 millones de dólares. sí, O sea, es una empresononón. sí, claro. Claro, Y en muy poco tiempo, porque son tickets grandotes. Digo, lo hemos platicado ya muchas veces. ¿cuántas empresas mexicanas venden 2,000 millones de dólares? No hay No sé, tantas. pero no hay tantas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y a mí Y me tocó, y la verdad es que creo que es de estas empresas que de verdad es la que más hate genera en el mundo empresarial mexicano. sin duda. Y incluso una de las primeras veces que yo te conocí, René, me invitaste a ver cómo dabas un caso en el IPADE sobre Kavak. Y era muy interesante que los empresarios sentados en el IPADE como que no, o sea, no les gustaba esta empresa, ¿no? Sí, sí. Sí, como es una mezcla de cosas que también mucha gente ha tenido malas experiencias, ¿no? O que simplemente, no sé, a los mexicanos nos gusta también que todo huela sospecho, de todo sospecho, también como dices tú ahorita, no puede ser. No puede ser que hayan crecido así. Y sí, o es que pues sí, han recibido demasiado dinero de inversión. Pues sí, también, esa es Pues un sí, poco la fórmula. Y ya ha tenido sus ups and downs y no está nada fácil. A ver, yo siempre he creído que, y vaya que yo conozco la industria porque yo estuve metido en un negocio parecido hace muchos años, ¿no? Pero es muy fácil vender autos seminuevos. Es una de las formas más sencillas, yo creo que hay, de ganar dinero. O sea, pedirle a chinga. alguien, sí, si tú necesitas vender la camioneta que tienen ahí que ya no usan, la anuncias, la vendes y ganas dinero, ¿no? Comprarme un Tesla, Carlos, por favor. Sí, para que Carlos te compre un Tesla. O sea, y tú, oye, necesito trabajo, pues le pides a tu tía que necesita vender su carro, que tú se lo vendes y te quedas con una comisión. Eso es bien Pues fácil. sí, Pero pues hacer sí. eso en grande, en una escala, de manera repetitiva, en muchos lugares, al mismo tiempo, con un estándar, es increíblemente complicado. Es un poco, para mí el ejemplo más sencillo es también como una taquería. Es bien fácil empezar a vender tacos y ganar dinero. Es increíblemente complicado y de hecho nadie lo ha hecho, crecer eso a Ser una una cadena. cadena global con estándares, con no sé qué. Y lo mismo le pasó a Kavak, que como que todo el mundo dice, pues es un lote, ¿verdad? Pues es bien fácil, pero luego A ver, hacerlo en hazlo otra tú, escala, ¿no? pues Claro, es hazlo tú, verdaderamente complejo, ¿verdad? Claro. claro. Sí, es como cuando la gente dice, pues es que McDonald's pues nada más vende hamburguesas. A ver, llégale, Sí. ¿no? Ahora, el otro tema que no dijiste, Carla, también que sí es importante mencionar es, estamos en febrero y ya hay una ronda de 300 millones de dólares en Startups de México. Sí, es la Cierto, startup más cierto. grandota, sí, pero yo sí creo que hay algunas startups grandototas en México. Esta quizás es la más, pero hay otras también de una cierta escala que también por diferentes razones, algunas porque todavía no son rentables, van a necesitar rondas y yo estoy sintiéndome optimista de que algunas lo van a Sí, lograr y otras se van a sí. fusionar o lo que fuera, ¿verdad? Pero estamos en febrero y hay una primera ronda de 300 millones de dólares.
Última pregunta para ti, que hablaste con Carlos y que entiendes más el tema. ¿Sabemos si algunos de los inversionistas de rondas previas salieron en esta No, ronda? no hablamos de ventas secundarias. Este es un tema que es importante porque dentro de todo el hate y demás que tiene Kavak, la realidad es que es de las pocas startups en México en la que hay inversionistas que han ganado mucho dinero. Porque y lo que ha sucedido también es que en las rondas anteriores sí han habido ventas secundarias en donde algunos de los que entraron al mero principio después vendieron o una parte o todo lo que tenían y lo hicieron en una evaluación mucho más grande. Entonces es un caso, Kavak, en donde eh, algunos de las firmas de inversión sí han no solamente recuperado su dinero, sino multiplicado por mucho el valor de su dinero y le han regresado mucho dinero a sus inversionistas. En este caso, no me suena que haya habido una venta secundaria. Por el tipo de ronda que fue, no creo, pero no sé. Lástima, porque creo que también eso es importante, ¿no? Sí, igual y me equivoco, ya nos dirán después, ¿No? pero no sé. Hay una nota que apareció en el Wall Street Journal hace unos días de cómo de las 1,500 empresas públicas más grandes de Estados Unidos, cerca de 11% cambiaron a su CEO el año pasado. Esto es el porcentaje más alto en cambios de CEOs desde el 2010, explica este artículo, y al parecer este ritmo sigue. O sea, en los primeros Y meses eso de que no han 2000. contado los que van a cambiar por los Epstein Files. Los Epstein Files los platicamos al final, pero y eso que, perdón, me hiciste que me desconcentrara, pero Perdón. en 2026 esto sigue y tan solo entre enero y lo que va de febrero llegaron nuevos CEOs de empresas como Walmart, Procter & Gamble, Lululemon y se anunciaron además relevos en Disney, PayPal, HP, Kroger, ¿no? Hay varias cosas que creo que vale la pena destacar de esto. O sea, obviamente lo que estamos diciendo, que están cambiando más rápidamente de CEOs. Otro que me llamó la atención es que va a la baja la edad promedio de los CEOs que llegan. Un poquito, pero de tener 56 años antes, ahora van a 54. Ya me estoy acercando yo a la edad que me puedan Ya nombrar vas a como poder ser CEO CEO. de alguna de estas empresas. Me llamó la atención, no sé si viste que el porcentaje de mujeres más bajo que nunca, curiosamente, o al menos muy diferente que años anteriores. Y Esto es también, no para los todos, sino para los nuevos. sí, o sea, de los que cambiaron, ¿no? Entre los que entraron menos mujeres que un año antes, ¿no? Que entraron muchísimas también, porque otra vez cambiaron muchos, ¿no? Y también que la gran mayoría de ellos, más del 80%, no han sido CEOs antes. Sí con experiencias obviamente muy importantes, comerciales y demás, pero no propiamente ser el CEO de una empresa y pasa a hacerlo en otra, ¿no? Y había una serie de teorías de qué puede estar detonando esto. Obviamente, como siempre, AI. AI. Tienen que AI es la respuesta a todo. Pero más bien mucho de la incertidumbre, del panorama global, las tensiones geopolíticas y el impacto que eso ha tenido en muchas de estas empresas. Claro que en todas hay sus causas, algunas, por ejemplo, el caso de Walmart, pues ya era un tema anunciado, ¿no? Es algo que ya cumplió su ciclo, no es que lo corrieron y entraron otro. En Lululemon sí fue así, ahorita vamos a hablar más del caso de Lululemon, pero bueno, En lo que sí es Disney una. era como que habían regresado a uno, pero estaban activamente buscando a Ya, su exacto, reemplazo, ¿no? ya le tocaba, ¿no? El cambio. Pero lo Que que es sí un es un caso hecho. interesante. Al final, sé que tú y yo platicamos sobre el caso de Disney, pero nunca lo platicamos en el podcast, ¿o sí? De acuerdo. Creo que no. Es un caso interesante que, digo, un paréntesis de un segundo, pero que en vez de contratar a alguien que supiera hacer películas, que era lo que siempre Ah, contrataban, sí, contrataron al que manejaba los parques de diversiones, que no tiene ninguna experiencia en Hollywood, que en Hollywood como que no lo conocen, ¿no? sí. Sí, que Así, era un artículo que decía que Disney realmente es una empresa de turismo, ¿no? Porque son los de parques y los experiencias. barcos más de Sí. experiencias, ¿no? Pero bueno, regresando acá, el fact es que sí, el número de CEOs que cambiaron en las empresas más grandes de Estados Unidos ha sido el más alto en los últimos 15 años. Y me puse a ver, y pues sí también coincide que en el 2025 cambiaron de CEO
varias de las empresas más grandes en México, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí porque de hecho fue una de nuestras predicciones Una en de tus 2024, ¿no? predicciones. Sí, pero cambió, al menos Cemex, Coppel, Walmex, el Palacio de Hierro, Bimbo y FEMSA cambiaron de CEO. Y luego, si nos agarramos en los primeros meses de este año, también tenemos que hablar de Alfa/Sigma o como se llame, porque también ahí había un CEO de Alfa que era Álvaro Fernández, y un CEO de Sigma, que es Rodrigo Fernández, y todavía cuando presentaron el reporte trimestral salían los dos como pero Alfa como tal ya cambió de nombre, entonces Sigma, entonces estaba muy raro porque en el reporte trimestral venía uno que firmaba como director general de Sigma Foods y otro que firmaba como director general de Sigma. Pero Claro, ya era lo mismo. pues sí, como que era director general de Quebra, pero ya lo aclararon también, entonces ya finalmente el CEO es Rodrigo Fernández, que era el que venía ya operando el negocio de, de comida del cual hoy es Alfa, ¿no? Pero bueno, todo este rollo es simplemente para confirmar que un poco de lo que ha pasado en Estados Unidos, que están cambiando los CEOs en las empresas más grandes, también ha venido sucediendo en México. Yo tengo duda de qué va a pasar con algunas de las empresas grandes en México que yo creo que también les toca cambio este año, pero, pero pues todavía no hay mucha... Bueno, ahorita vamos a hablar de las diferencias entre México y Estados Unidos y hay muchas diferencias, ¿no? Como casi no hemos hablado de AI hoy, mejor se hubiera llamado este capítulo AI, ¿no? Una actualización. Queríamos hablar sobre un artículo que salió en el Wall Street Journal. Creo que es Wall Street Journal, sí. Bueno, no sé si en el Wall Street Journal o en el New York Times. No, Ahorita lo creo ponemos que en era los del show New York notes. Times. Sí, ¿verdad? No me acuerdo. Híjole, sí, yo no me acuerdo. El título era Software, no way, ahora somos una compañía de AI, ¿no? Y entonces lo que hablaba es que la destrucción de valor, más que destrucción de valor, la baja en las valuaciones de las compañías de software ha sido muy impresionante en los últimos años. O sea, tuvo una corrección muy grande donde el índice, digamos, de todas las compañías de software cayó alrededor de 20% en un mes. Y algunas empresas muy, muy grandes como Salesforce también están creciendo, están cayendo muchísimo sus valuaciones públicas, ¿no? Y lo que creen que hay detrás de esto es la velocidad de avance de la inteligencia artificial, que entonces dice, oye, pues si ya cualquiera puede construir software tan rápido, realmente, ¿para qué necesitas software tradicional? Sobre todo si el AI puede hacer el trabajo. Que veo los ojitos de René que pone cara de que va a poder hacer nada la AI todavía, ¿no? Pero por lo menos el mercado sí se la está creyendo. O sea, el mercado sí cree estas compañías de software que no eran, o sea, no tenían activos, ¿no? Que por sí mismos valían solos. Si ya va a ser súper fácil replicar lo que hacen, ¿por qué van a valer tanto? Y entonces lo que están haciendo las compañías es, pues, decir que son de AI, ¿no? Entonces, el artículo está chistoso porque narra, por ejemplo, que todas están corriendo a comprar sus dominios. Entonces, que ahora es como Salesforce.ai. No usa el ejemplo de Salesforce, pero todo el mundo ya tiene el punto AI y tienen como una narrativa de que no, o sea, obviamente todo tiene que ver con la inteligencia artificial y fíjate, por ejemplo, qué tan fuerte es el hype que alrededor del 50% de todo el dinero de Venture Capital en 2025 se fue a fondear compañías que tenían de alguna manera incorporado el tema del AI y del último batch de Y Combinator, que de hecho hace mucho que no hay compañías mexicanas. Hay un artículo buenísimo en White Paper sobre Y Combinator, pero del último batch, 135 de las 151 compañías se autodefinen como compañías de AI. Y entonces la pregunta es si realmente son AI o hacen AI washing, que es un término que no había yo oído y que me encantó, que realmente es, a ver, perdón, pero haces lo mismo, nomás que ahora pues a lo mejor tienes un agente de inteligencia artificial o tienes tantito incorporado un chatbot por ahí, ¿no? Y eso no es ser AI y habla de este fenómeno de que le ponen un wrapper a los LLMs, ¿no? Entonces, no sé, te doy un ejemplo. Soy una compañía que hace acompañamiento terapéutico psicológico de AI y entonces me llamo tu psicólogo guy, ¿no? Entonces, pero la verdad es que
pues lo mismo podrías hacer con ChatGPT, nada más que esto tiene como un empaque bonito y unos colorcitos bonitos y el terapeuta se llama Sigmund Freudito, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo se desencadena eso. Hay todo un debate de si esto es la burbuja más grande que ha existido desde hace muchísimos años o no. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? Sí, a mí o sea, a ver, digo, tú sabes que yo tengo sentimientos encontrados con este tema y te enseñé en la mañana mi último intento de usar, en este caso, Claude como herramienta de research para buscar unos datos y cómo me inventaba toda la información y me lo decía con una total seguridad, Seguridad. ¿no? Pero más allá de eso, yo te escuchaba ahorita, y pues esto lo hemos vivido mil veces, ¿no? O sea, fue todo el tema de las .com hace algunos años que todo se tenía que llamar .com porque las valuaciones de las .com eran una locura, hace 25 años, ¿verdad? Estoy hablando. Y me recordó sobre todo hace relativamente poco discusiones que tuve yo con gente que tenía financieras, Sofomes, o que tenía algunas pequeñas instituciones de crédito que tenían 20 años, 30 años de funcionar muy bien y que estaban desesperados por ver cómo reposicionaban su empresa como una fintech, ¿no? Porque pues las fintech tenían valuaciones que no hacían ningún sentido comparado con este señor que tenía un negocio que tenía años generando ahí unas utilidades y muy bien, y de repente llegaban tres chavos de otros lados que se instalaban en la Ciudad de México y su empresa valía $500 millones. Entonces como que había esta desesperación de los que se sienten que están fuera de la jugada de ver cómo me pongo de moda, ¿no? Aunque a lo mejor tu negocio sí tiene o tiene más sustento como negocio que los nuevos. Pero a mí el otro tema relacionado con que sí me impresionó muchísimo, porque pues, son datos gruesos también del New York A Times. ver, perdón, déjame nada más interrumpirte. Y hay cosas que se tienen que hacer, o sea, yo no digo que está mal. Obviamente, si tú tienes una SOFOM y tú prestas y no empiezas a incorporar tecnología, o sea, me imagino como que si nos fuéramos 40 años, 20 años antes, ¿no? Y entonces tienes la misma SOFOM y no tienes página de internet, pues tienes que ahora crear una página de internet. Eso no te convierte en una compañía de e-commerce, ¿no? Claro, claro. Y tampoco está mal que la tengas, o sea, obviamente la tienes que tener, creo que es lo mismo que está pasando, pero no todas las empresas que tienen una página de internet son compañías digitales ni de e-commerce, tal como no todas las empresas que empiezan a usar de manera incipientemente herramientas de AI, porque ahorita sí están, más o menos algunas funcionarán, la mayoría todavía no son compañías de AI, ¿no? Sí, justo, y hace unos días me llegó un comunicado de prensa así de una RP en la Ciudad de México que me decía, es que te queremos dar la exclusiva de esto, y yo no acepto exclusivas a menos que me digan un poco, o sea, que haga sentido, porque luego X es otro tema, a ver, pero pues ¿de qué me van a hablar? No, pues es que está pivoteando y se está convirtiendo en una empresa de AI. ¿Y de qué era la empresa? Pues prefiero no decir, pero lo que sí es que se siente como me too, aquí estoy yo también, o a mí al revés, que me he vuelto muy escéptico con esas cosas, pues siento realmente mejor mi modelo no me funciona y ahora pues estoy cambiando, que es muy válido, pero así como que la gran noticia exclusiva, pues no sé, ¿verdad? En Sí, fin. sí, 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 sí. A mí lo que creo que sí también es bien importante destacar con todo esto es que también el New York Times traía y ayuda como que explicar pues, por qué la obsesión con esto, ¿no? Pero considerando OpenAI, Anthropic y SpaceX, suponiendo que SpaceX también, ya estamos hablando del SpaceX que se fusiona con xAI, por lo tanto, más que no es solamente una empresa de tecnología espacial, sino es una empresa de AI ahora. Los esperados IPOs, si estas tres empresas hacen un IPO este año, podrían crear 16,000 millonarios. O sea, entre los empleados de esas tres empresas tienen acciones que si las convierten en un activo líquido que puedan estar vendiendo, técnicamente estamos hablando de la creación de 16,000 millonarios, ¿no? Y tiene que ver también en parte porque OpenAI supuestamente le está pagando a sus empleados más que cualquier otra empresa tech en la historia, ¿no? Le paga principalmente con bonos de acciones. Decía, this is creating a personal fortunes rarely seen in modern technology. O sea, es que 16,000 millonarios son muchísimas personas, ¿no? Como que Sí.
¿Te Es acuerdas? muchísima gente. Hace poquitito dijimos cuántos millonarios había en Estados Unidos, ¿te acuerdas? En este reporte de Trends. Sí, eran más de ¿Te 20. acuerdas cuántos eran? Eran más de 20 millones. O Sí. algo así. Sí, a lo mejor como veintitantos. Pero en México no sé cuántos haya, ¿eh? Ahora, luego yo me quedé pensando, de esos 16,000, debe haber muchos mexicanos, ¿eh? No sé, digo, no sé si muchos, pero debe haber programadores, gente que, egresados de las universidades aquí que terminaron jalando en Silicon Valley y demás, que pues ahora viven allá y que están creciendo, ¿no? Y el artículo del New York Times, de hecho, estaba entretenido porque se centraba en el tema de los prenuptial agreements. O sea, no era Mm, propiamente de la creación de los millonarios, era del crecimiento de los prenuptial agreements en un perfil de gente que antes nunca había pensado en eso y que ahora tenía que hacerlo. Y era como estaba cambiando la dinámica de parejas de un momento a otro porque muchos empleados se estaban convirtiendo en millonarios. Y mucho del énfasis estaba en mujeres, que eran mujeres que eran empleadas en, pues no sé, en Antrop. OpenAI y que de repente técnicamente ganan muchísimo más o vale mucho más que lo que ganaba su pareja y entonces las tensiones que eso estaba generando, ¿no? Pero bueno, Qué es buena el onda. último Happy estatus del Problems. AI. Sí, efectivamente. Y en otros temas, también considerando que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, ya, perdón, pero se me pierden a mí la noción de los días cuando estamos grabando esto, pero hablamos de la tendencia de que cada vez se toma menos alcohol, que de hecho, por cierto, ese episodio me ha generado muchas discusiones con algunas personas que o no están de acuerdo o no sabían o demás, pero justo. Platícame cómo funciona eso de no estoy de acuerdo. Te estoy dando un hecho verificable, pero tú no estás de acuerdo. Sí, pues no me suena o no me cuadra y se vale, pues digo. Nosotros al final Sí, estamos citando unas fuentes, ¿no? O sea, yo soy muy pero impaciente con mis amigos que me dicen no estoy de acuerdo y yo, pero es que no es de opinión. sí, O sea, así es, ¿no? A menos de que alguien esté falsificando los datos. sí, también. Sí, o sea, normalmente lo que usamos es que usamos datos. En este caso, para ese artículo, digo, para ese episodio hablamos de datos oficiales del gobierno mexicano, hablamos de unos artículos del Economist, un artículo en particular del Economist que estaba muy bueno, hablamos de lo que los mismos directores de las empresas de alcohol han mencionado en sus conference Sí, o sea, calls, no era pero opinión, no sí, era no era percepción o opinión. opinión. Sí, pero bueno, güey, hay gente que pues, tiene opiniones distintas, ¿no? Sí. Pero justo, o sea, yo quería mencionar porque también Heineken presentó resultados de cómo le ha ido, de cómo le fue en el último trimestre, y sí habló de la desaceleración de la cerveza a nivel global, dijo que iban a recortar a 6,000 personas, que es algo así como 7% del organigrama, pero que estaban empezando por los mercados con menor potencial de crecimiento, entre los cuales no está México, porque México sí lo ven como un mercado que sigue teniendo potencial. Pero lo que quiero destacar son dos cosas de lo que hablaron en México. Uno es que aunque el volumen total de cerveza que vendieron en nuestro país fue menor que el de 2024, o sea, menos cerveza, los ingresos sí aumentaron un poquito y en parte le atribuyen eso a la fortaleza de Six, que es la cadena que tienen de 17,000 tiendas de conveniencia, que esta es otra vez una cadena que ha pasado medio desapercibida frente a Oxxo. Acuérdense que esto realmente nació como parte de FEMSA. También era una que no funciona igual que Oxxo. No es que sea igual que Oxxo, que es como que una sola empresa que tiene todas las tiendas, sino que aquí es un modelo medio híbrido como de franquicia. Pero la realidad es que tienen diecisiete Sí, o mil sea, tiendas con esa es marca. como que rebrandearon muchos changarros y les dieron ciertos sistemas y ciertos beneficios, ¿no? Exacto, Pero exacto. sigue Y siendo ciertos el dueño de alguna lineamientos. manera digo, Entiendo, no sé exacto cómo sea el ajá, ownership. entiendo que es algo así, pero pues resulta que es algo bien potente para Heineken y que es parte de lo que le ha beneficiado, sobre todo en un momento en donde la tendencia no le favorece desde el punto de vista del consumo del alcohol. Entonces, como que en las últimas conference call varias veces han mencionado Six, como que le están dando cada vez más valor. Ahora, también hablaron del crecimiento de Tecate, de Carta Blanca y de Miller High Life. Pero luego les preguntaron, y esto sí como que yo nunca me lo había puesto a pensar, el analista de Barclays sí les preguntó de por qué no hay realmente en México un segmento de cerveza premium, ¿no? Yo como que no lo había visto así. Claramente hay cervezas premium en este país,
Pero sí lo reconocen que realmente, históricamente, este segmento ha sido muy chiquito en México. Pero una empresa como Heineken le ve muchísimo potencial, en parte con Miller High Life, en parte con subirle, o como ellos le llaman como Affordable Premium Brands, que sería 2X, ¿no? Y sí, como que tiene mucho potencial, pero sí, me puse a pensar como que teniendo México un mercado de cerveza tan significativo y tantas marcas muy importantes y algunas de ellas muy premium, como ha logrado el posicionamiento de Bohemia o modelo especial y demás, como estas affordable premium brands, en este país siguen siendo muy chiquitas, ¿no? Y bueno, luego coincide también que AB InBev también presentó resultados unos días después y en ese caso dicen que ganaron participación de mercado en México gracias a Modelo y a Pacífico y que son los líderes en la categoría de cerveza sin alcohol gracias a Corona Cero. Bueno, entonces ¿Cuál es ahora tu sí, cerveza favorita? mi cerveza favorita, yo creo que es Carta Blanca. O sea, Carta Blanca es la cerveza que más, que normalmente si me siento en un restaurante voy a pedir. Me gusta mucho Bohemia también, la verdad. Si hace frío me gusta más como Bohemia oscura. Indio me gusta también. Pero así la más frecuente es Carta Blanca y 2X, son las que más comúnmente tomo. En esta semana no teníamos propiamente una duda de la semana, ni Carla ni yo, pero sí, y lo que vamos a hacer cuando no tengamos una duda, porque nos pasa con frecuencia esto, es que vamos a reemplazar esto por algo que aprendimos esta semana. Y la idea es que leemos tantas cosas y escuchamos tantos podcasts y demás, y hay cosas que queremos compartir, pero que no entra realmente como una noticia que podamos meter en la parte que hacemos de noticias, o que tampoco da para hacer un deep dive. Entonces, a veces no sabemos qué hacer con eso, pero lo queremos, y no necesariamente es que queremos recomendar. Entonces, está esta categoría medio rara que no sabemos qué hacer con ello. Pero yo en particular quiero compartir esta semana que aprendí cómo administra su dinero un billonario. Básicamente ese es como el concepto, pero aquí lo que pasa es que con el famoso tema de los Epstein Files, que ahorita lo platicamos un poquito más, eh, el Wall Street Journal se metió a ver el caso de Leon Black, que Leon Black es un billonario americano, que es que fue el CEO de Apollo Global Management, esta firma gigantesca de inversión, y resulta que en algún momento Leon Black estaba contratando a Epstein para que le ayudara a administrar o no sé qué cosas, temas de su sucesión, etcétera, porque se nos olvida que Epstein al final del día pues era un asesor financiero, ¿no? Con todo lo demás, que ahorita hablamos un poco más de todo lo demás, pero en su negocio era asesorar a billonarios de cómo administrar su dinero. Y entonces en los files viene mucha información a un nivel que normalmente los mortales no tenemos de visibilidad de cómo se administra la vida un billonario, ¿no? El artículo está espectacular porque, como suele ser el Wall Street Journal, trae gráficas que lo ejemplifican muy bien. Pero fíjense estos datos, por ejemplo. ¿Cuánto gastaba la familia en los primeros 2 meses de 2015? Y lo separa por el gasto relacionado con vivienda, el gasto relacionado con personal expenses. Y, por ejemplo, ahí el gasto en vino y licor. ¿Cuánto es? $57 millones. 60 y- 67, no espérate, alcanzo a ver, está muy lejos la pantalla. $67,000. $67,000 en los 2 primeros meses. Quiere decir que más o menos estaban gastando $500,000, give or take, en vino y licor en un año, ¿no? A mí la que me llama la atención es en flores, ¿no? En flores gastaron en 2 meses $3,000. Quiere decir que 6 por 3, 18. O sea, se están gastando $18,000 al año en flores, ¿no? Sí. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, mucho menos la operación del avión que el landscaping. O sea, mantener los jardines. Obviamente es la foto de 2 meses 2 meses, en algún sí. momento del año, no significa que sea así. Pero entonces el artículo como que desglosa el tipo de egresos y luego también cómo lo financian, porque la mayoría de esta gente pues lo que tiene son activos que valen billones de dólares, pero no es que necesariamente tenga
eso en la cuenta. En este caso, él sí tenía como 154 millones de dólares en cuentas en chequeras, ¿no? En varias, y con eso es como estaba manteniendo su forma de vida para no tener que vender acciones o tocar lo principal. Pero luego explican también cómo una buena parte de la liquidez viene de crédito que le prestan los bancos con tasas espectaculares, ya lo hablamos una vez aquí también de eso, eh, garantizados con su arte, ¿no? Con los cuadros que tiene y la colección de arte. Entonces, me pareció como que muy interesante ver cómo se organiza, que es diferente a cómo nos organizamos los mortales para vivir, pues que recibes un sueldo y tienes ahí tu dinero y tienes un presupuesto y sabes cuánto puedes gastar y demás. Aquí es completamente distinto porque no tienes ese ingreso recurrente, o no sé si lo tenga, pero el ingreso recurrente de sueldo no es el que paga tu vida, lo paga otra fórmula en donde el crédito juega un rol que es medio contraintuitivo, porque si se tiene tanto dinero, ¿por qué necesita Qué raro. crédito? Pues Justo, resulta que le conviene fíjate, más, ¿verdad? hay una frase fantástica aquí, o sea, dice que Bank of America le prestó 484 millones de dólares en 2015, que ¿cómo se dice? La Lo que garantía. garantiza el préstamo era la colección de arte que incluía algunos, piezas icónicas como el grito de Edward Munch, ¿no? Pero fíjate, dice aquí una frase que dije, chis, pues sí, definitivamente no, piensan diferente. La gente rica piensan acerca de la deuda de una manera muy diferente que la gente pobre. Porque lo que dice es, el Monet es igual de espectacular si tienes un Monet en tu colección, es igual de espectacular y de bonita si tiene una Sí, hipoteca de alguna manera de 10 millones de dólares en ella, ¿no? Y claro, para la gente, sobre todo yo creo que para la gente de clase media alta, no tener deudas es una aspiración muy noble y muy importante. Y como que, por ejemplo, yo el día que acabé de pagar mi crédito de la maestría, te juro que sentí que se me quitó una piedra de los hombros y me sentí muy feliz y ya sabes, pues la gente ultra rica aparentemente no tiene esa necesidad de no tener deudas, al contrario, usan las deudas claro, de una manera pues diferente, no sé si claro. buena o mala. Ahora, son cosas a las que los mortales, como dices, nunca tendríamos acceso. Fíjate, dice que la tasa a la que le prestaron este préstamo que estaba garantizado por el arte era de 1.43%. O sea, ¿cuándo vas a conseguir una tasa de 1.43% de nada? Y esto me recuerda a algo que una vez me dijo Marlene Garayzar de De Story. Me dijo, story. es que ser pobre es bien caro. Ujú. O sea, imagínate que a los ricos, al ultra high net worth le prestan a 1.43, Ujú. cuando pues no lo necesita tanto, y a lo mejor a alguien que necesita para comprar un refrigerador, pues le prestan una tasa que será Sí, 70 veces 100%, más sí. grande, ¿no? Sí, completamente. Está Pero muy está, interesante. está, está interesante ver como que la foto. Ahora, en la recomendación de la semana, Carla me recomendó un podcast y como yo siempre le hago caso con las cosas que me recomienda, me lo eché y lo terminé ayer bueno, platícalo tú mejor y yo te Es doy el mi podcast opinión. de Sí, Ezra Klein. Ezra Klein es uno de los podcasters del New York Times que a mí me gusta mucho. Hace conversaciones muy largas, entonces hay que tenerle tiempo y que te interese el tema, pero como que hablaba de los files de Epstein un poquito distinto, ¿no? Entrevistó a un chavo que tú sabías quién era, yo no sé quién es, un sociólogo, me imagino que Anand, no es. sé qué, sí, no sé qué estudia, pero es un tipo que es como que la voz crítica de Silicon Valley, es como el de izquierda, Sí, que está el comunistoide. constantemente cuestionando a los billonarios. A mí ya me ha tocado escucharlo y traté de leer su libro, no pude leer su libro porque me hartó, no me caí Su bien. libro se oye bueno, se llama Winner Takes It All, ¿no? Sí, exacto. Yo, lo- yo, ¿No está yo lo bueno? escuché no lo aguanté, o sea, me cayó mal él, se me hace como muy cizañoso y como soberbio, pero, y me hartó el libro, pero está muy buena la conversación. En Está este muy caso, buena en la el de, conversación. sí, Porque lo sí, que dice es que más allá de el tema de si las mujeres, el tema de prostitución, de trata de blancas, que obviamente es muy, muy, muy serio, pero
atacan el problema desde un ángulo distinto y dice, a ver, ¿qué les estaba dando Epstein a todos estos millonarios, académicos, investigadores, gente súper importantísima, ¿no? Escritores, artistas, etcétera? Sí, habrá unos que obviamente estaban ahí por el tema de que les daba acceso a mujeres, ¿no? Pero muchísimos más no era eso. ¿Y cómo logró construir esta red tan poderosa donde todos le contaban sus secretos, ¿no? Le pedían consejos, además de cosas que no creo que él tenía mucho, no estaba muy calificado para hacer. Y entonces hablaba de que como que muchas de estas personas que se vuelven billonarios trabajaron toda su vida con la promesa de si eres un prodigio, ¿no? Entonces vas a hacer software impresionante y entonces vas a crear esta compañía y te vas a hacer millonario y entonces aunque cuando eras chiquito te bulleaban porque eras el nerdazo, cuando ya llegues y tengas esta gran fortuna vas a tener todo lo que siempre quisiste, una vida de ensueño, ¿no? Riqueza y lush le llaman, que no sé qué quiere decir lush. Y entonces dice, y entonces de repente ya tienen 45 años, 55 años, 65 años, sí son mundialmente reconocidos, sí tienen más dinero de lo que se pueden gastar en una vida completa, pero su vida es aburridísima. O sea, trabajan más, siguen trabajando 18 horas al día, ¿sí? Viven en una casa en un pueblo en Connecticut o en Silicon Valley que es aburridísimo y que todo cierra a las 6 de la tarde. Y entonces es como, y entonces que lo que Epstein les daba es este excitement, ¿no? Que andaban buscando por ahí. Sí, Esa es una efectivamente. de las premisas de las que hablan, ¿no? Sí, a mí me sirvió mucho la conversación porque, o sea, sin sacarle la vuelta al tema principal, que es el que Epstein jugaba el rol de conseguirles chavitas, ¿no? O sea, a algunos de ellos. Pero realmente está este otro lado en donde efectivamente para muchos no era tanto ese otro lado, sino era pues como que esta es mi forma de entrada a la manera en donde pongo un pie en una forma de vida que siempre soñé, de fiestas, de lujo, de excitement en mi vida, ¿verdad? No, o sea, más allá del otro, ¿no? Por eso como que insisten mucho en el mundo de los académicos. Dice, muchos de los que andaban ahí alrededor es académicos que estaban como que muy cerca de esta vida de riqueza, pero sin realmente les Pero sin pudiera ser ricos. alcanzar. Y entonces Epstein era como un poco la caricatura de la riqueza del avión privado con la isla, con el acceso, y entonces pues se convierte en algo muy atractivo. Y realmente este señor era un broker de favores en donde uno de los elementos es el acceso a las chavitas, ¿no? Pero el Sí, otro, esto que dices, o sea, gente que, imagínate, cuentan el caso de la abogada de Goldman Sachs, ¿no? Que antes fue la abogada de Obama. O sea, obviamente alguien súper preparada, etcétera, que ganaba muy bien, pero está rodeada de gente que es millonaria, o más sí, bien billonaria. Entonces, sí, claro que gana muy bien comparado con los mortales, pero pues no comparado con estos. Y entonces aceptaba regalos, o sea, le mandaba bolsas Hermes, ¿no? Que pues sí, te va súper bien, pero no te vas a gastar $60,000 en una bolsa porque pues ganas $600,000 al año, o no sé, no sé las cifras, pero todavía tienes que contar lo que tienes, ¿no? Y de hecho varios, ella le llamaba el tío Jeffrey, ¿no? Y sí. así sentí como que este era el tío rico que te daba acceso a esta figura como del tío rico, ¿no? De que te invita a el super viaje y te compra la super bolsa y ¿no? Eh, híjoles, Sí, a no mí, sé, muy interesante. muy interesante. A mí la otra cosa que no me había puesto a pensar y que ellos lo mencionan varias veces también es que hay mucha gente que sí le sacó la vuelta. Dice, Ah, sí. o sea, hay mucha gente que no está en los Epstein Files o que sale su nombre, pero pues porque pues, preguntaron o lo que fuera, pero que le sacó la vuelta, ¿no? Que dijo, Sí pues que ese dijo no es mi guácala. ambiente, o sea, sin necesariamente pensar en algo malo específico, pues, dijo, pues ese no es mi ambiente, ¿verdad? Entonces me pareció como que el otro lado que no hablamos tanto de eso, ¿no? Pero Sí, échenselo, sí. vale la pena. O sea, es un punto de vista como creo que más completo de todo lo que ha venido pasando alrededor de los famosísimos Epstein Files. Muy bien, Ya estás. listo. Oye, ¿sabes qué estoy viendo ahorita?
digo, nomás para despedirnos, que anoche se vendieron 3 gorras de White Paper. Y antier se vendió una más. Entonces, ahí vamos, sí. Sí hay gente que quiere comprar las gorras de White Paper. Y por eso no las quiero regalar yo. No las regalé. Y eso que el anuncio estaba así de chiquitito en el móvil, ¿eh? Microscópico. Tenemos que aprender mucho de eso. Listo, Carla. Gracias. Bye. Bye. En este podcast sabemos que en el mundo de los negocios todo cambia rápido y que las tesorerías necesitan certeza y eficiencia en sus operaciones. Por eso, hoy les hablamos de Banco Base, un aliado para importadores y exportadores que buscan que sus operaciones de divisas sean seguras y confiables. Base es uno de los principales operadores de divisas en México y se ha ganado la recomendación de 9 de cada 10 empresas por su agilidad y su profundo conocimiento del mercado. Es una banca corporativa con casi 40 años de experiencia que va más allá de lo transaccional, construyendo relaciones duraderas y de valor, combinando solidez, innovación y un trato humano que marca la diferencia en el manejo de divisas. ¿Tu empresa importa o exporta? Elige Banco Base, el banco que 9 de cada 10 empresas recomiendan. Con 40 años de experiencia, Base es tu aliado experto en pagos internacionales, divisas, coberturas y financiamiento especializado para comercio exterior. Banco Base, 40 años simplificando las tesorerías de México.